hermana no dejaba de presumir sobre su antiguo affair con mi prometido durante los eventos de mi boda. Así que, cuando él por fin perdió la paciencia y la llamó obsesiva y perturbadora en la cena de ensayo, mi padre dijo que no me acompañaría al altar a menos que nos disculpáramos. Anoche ocurrió un incidente en esa cena de ensayo, y mañana me caso, así que realmente necesito consejo urgente sobre qué hacer. Para dar contexto, yo tengo 28 años y me voy a casar con mi prometido, Jake, de 28 años. Hace unos 6 años, él tuvo un breve romance con mi media hermana, Maddie, de 26. Se conocieron en una aplicación de citas y salieron un par de veces, pero aquello no llegó a nada. Unos 2 años después, él me conoció a mí a través de unos amigos y empezamos a salir. No fue hasta más tarde que descubrimos su conexión con Maddie. Pero, sinceramente, fueron solo unas cuantas citas y nada serio, así que no nos afectó demasiado. Además, yo no soy muy cercana a nadie, casi nunca la veo. Y siendo honesta, si no fuera por mi padre, ni siquiera tendría relación con ella. Para mí, no era algo importante. Aún así, yo no quería invitarla a la boda. Sin embargo, mi padre insistió y no quise pelearme con él, así que acepté. Maddie fue invitada y desde entonces ha sido absolutamente insoportable. Estuvo en la fiesta de compromiso y en todos los eventos previos a la boda, y no para de sacar a relucir su pasado con Jake, como si hubiera sido algo muy significativo. No deja de mencionarlo, ya sea en tono de broma o en serio, pero lo repite constantemente. Yo pensé que si lo ignoraba se detendría, pero con el tiempo quedó claro que lo hacía para menospreciarme. Esta era su manera de intentar rebajarme, exagerando la relación que tuvo con Jake. A él también le molestaba, pero yo no quería ningún drama antes de la boda. Así que ambos decidimos no hablar del tema, ignorarla y esperar a que tuviera un poco de respeto propio y dejara de hacerlo. Porque era evidente que nadie le prestaba atención. Pero en la cena de ensayo hizo un chiste estúpido, ni siquiera recuerdo cuál, sobre su relación con Jake y cómo era él en aquella época, y él simplemente estalló. Le gritó que había una razón por la que dejó de verla, que ella había sido rechazada porque era increíblemente molesta. La recordó cómo había sido pegajosa y obsesiva, porque tras solo 2 citas, ya hablaba de matrimonio y cosas así, aunque ambos eran bastante jóvenes en aquel entonces. Y no solo eso, mencionó que la encontró perturbadora porque pocos días después de su última cita, ella decidió llamar a su madre, a pesar de que apenas se conocían de hacía unos meses. Él obviamente no estaba preparado para presentarle a sus padres, pero ella tomó esa iniciativa por su cuenta. Y esa fue la razón por la que dejó de verla, porque ella había cruzado los límites. Incluso dijo que, ahora mismo, estaba repitiendo lo mismo, porque simplemente no sabía captar la indirecta. Él le dijo que destilaba inseguridad, que había algo mal en ella, y en ese momento Maddie empezó a llorar muy fuerte y salió corriendo de la sala. Mi padre fue tras ella, y estaba bastante claro que estaba muy molesto con los dos. Pero creo que dijimos lo que había que decir. Después de eso, no la hemos vuelto a ver porque se ha negado a salir de su habitación en el hotel. Y hace apenas un par de horas, mi padre nos pidió a Jake y a mí que fuéramos a su habitación. Y nos dijo que como habíamos molestado a Maddie, tendríamos que disculparnos, o de lo contrario, no asistiría a la boda ni me acompañaría al altar. Me pareció muy injusto y tuve una fuerte discusión con él. Pero no quiero esto ahora. Literalmente me caso mañana. Sé que mi padre piensa que Jake y yo somos los malos de la historia, pero yo no lo veo así. Sin embargo, tampoco quiero que se salte la boda. Así que me pregunto, ¿soy yo la mala por permitir que mi prometido insultara a mi media hermana en la cena de ensayo antes de nuestra boda? Edición. No mencioné muchas cosas sobre la dinámica de mi familia en mi publicación, porque no pensé que fueran relevantes en la situación, pero les daré un poco más de contexto. Básicamente, mis padres no se llevaban bien. Salieron en la universidad y solo se casaron porque mi madre quedó embarazada de mí y estaban bajo mucha presión de sus familias. Por lo que sé, el embarazo fue muy complicado y mis padres se dieron cuenta de que no se amaban realmente. Cuando yo tenía 3 años, mi madre engañó a mi padre con uno de sus amigos, y eso fue el final de su matrimonio. Ella se lo confesó y se divorciaron. Ambos compartieron mi crianza hasta que fui adulta. Y cuando tenía 15 años, mis abuelos me contaron todo. Cuando yo tenía 1 año, mi padre empezó a salir con una amiga del instituto y pronto tuvieron a Maddie. Aunque teníamos edades muy parecidas y éramos medias hermanas, Maddie y yo no nos veíamos mucho, porque mi padre solo me tenía los fines de semana. Y supongo que ella me tenía celos o algo así.
El caso es que al crecer nunca tuve una buena relación con ella. No la veía mucho, y ya de adultas solo nos encontramos cuando es absolutamente inevitable. Fuera de eso, no tenemos relación. Por desgracia, mi madre falleció hace un par de años. Así que ahora solo me queda mi padre y independientemente de cómo fuera su matrimonio, ambos hicieron lo mejor que pudieron para criarme. Por eso, valoro mucho a mi padre en mi vida. Además, incluso de pequeñas, él nunca me hizo sentir que yo fuera menos importante que Maddie. De hecho, me dijo varias veces que le habría encantado tenerme con él más que solo los fines de semana. Pero lamentablemente, mi madre no lo permitía, y al principio quería la custodia completa. A mi padre no le parecía bien y les costó mucho llegar a un acuerdo de custodia con el que ambos estuvieran conformes. No quería alargar más el conflicto. En fin, el punto es que independientemente de lo que ocurra con Maddie, yo sí tengo una buena relación con mi padre y no quiero que se arruine. Edición 2. Hola. Quiero aclarar un par de cosas más. Hay mucha gente en los comentarios criticando a mi madre por lo que pasó. Solo quiero decir que no creo tener derecho a afirmar que era una persona perfecta. Como todos, tenía sus defectos. Pero tampoco mi padre fue perfecto. Ellos tenían sus problemas, y aunque fue ella quien engañó, incluso mi padre reconoce que él la llevó a hacerlo. Fue horrible con ella durante la mayor parte del embarazo, la ignoró, y él sabía la presión que ella sufría por parte de sus padres, que eran bastante conservadores y no habrían tolerado que se divorciara. Así que se aprovechó de eso y la dio por sentada. Ella también tenía sus problemas. Discutía con él por las cosas más pequeñas y él se empeñaba en no ayudar en nada de la casa. La hacía encargarse de todo y se quedaba fuera hasta tarde todos los días. Básicamente fue una tortura para ambos, porque se estaban castigando mutuamente. No digo que engañar haya sido la solución correcta, pero creo que la situación tampoco era fácil para ella. Y en cuanto a la razón por la que pidió la custodia completa y no quiso ceder más allá de los fines de semana a mi padre, fue porque estaba resentida con él, ya que empezó a salir con otra mujer mientras aún estaban en proceso de divorcio. Además, él le peleó duramente la cantidad de pensión y manutención que debía pagar, aún sabiendo que ya no había podido trabajar, porque quedó embarazada justo al salir de la universidad y luego se casó. En ese momento no tenía nada propio, y como tampoco recibía apoyo de sus padres, tuvo que recurrir a amigos incluso para pagar al abogado. Así que las cosas ya estaban bastante mal entre ellos. Solo digo que todo fue un completo desastre. Y sinceramente, no puedo decir quién tenía la razón o quién estaba equivocado. Actualización 1. Bueno, son alrededor de las 6 de la tarde ahora mismo. Desde ayer por la noche, mi padre y yo no hemos hablado después de pelear por la situación con Maddie. Mi prometido y yo lo hemos discutido. Hemos leído los comentarios y lo hemos hablado con nuestros amigos. Y todos piensan que no le debemos una disculpa a nadie, porque Maddie prácticamente había estado fastidiando a todos. Todos habían sido demasiado amables para decir algo porque no querían provocar un drama. Pero era obvio que ella estaba buscando ese tipo de tensión negativa, y la consiguió. Así que ahora no puede quejarse de las consecuencias de sus propias acciones. Eso no es justo. Además, tendría sentido que mi padre exigiera que Jake se disculpara con Maddie, pero no entiendo por qué piensa que yo también debería disculparme. De hecho, si alguien debería pedirme disculpas ahora mismo, esa es ella, porque fue quien creó todo este drama solo para llamar la atención. También sabe perfectamente que prácticamente no había nada que decir sobre su relación con Jake. Salieron un par de veces hace 6 años. No salió nada de eso y ahí terminó todo. Para él no significó nada. Y estoy bastante segura de que para ella tampoco, hasta que se enteró de que yo me iba a casar con él. Entonces, de repente, no podía dejar de hablar del tema. Y todo lo que Jake dijo era verdad. Todos en su círculo de amigos la recuerdan como la chica obsesiva, con la que salió. De hecho, hicieron bromas sobre eso cuando ocurrió. Incluso su madre se acuerda de ella, pero todos fueron lo suficientemente amables de no mencionarlo para no avergonzarla. Así que no entiendo cómo, con tantas consideraciones que se tuvieron hacia ella, todavía tuvo la audacia de seguir sacando el tema solo para menospreciarme y hacérsela interesante. Si mi padre no puede ver eso, entonces no sé qué decirle. No entiendo por qué piensa que le debemos una disculpa a ella cuando en realidad no la debemos. Así que voy a decirle que, si quiere venir a la boda y acompañarme al altar, es bienvenido. Y si no, él y Maddie se pueden ir.
Obviamente, no es lo ideal, pero es mi boda, por el amor de Dios. No voy a permitir que nadie la arruine con sus berrinches, ni siquiera mi padre. Ya fue bastante grande el gesto de invitar a Maddie solo por cortesía, porque él quería que yo honrara la relación que tenía con ella como hermana. Incluso intentó presionarme para invitar a su esposa, pero ahí puse el límite, porque sabía que a mi madre no le habría gustado. En fin, la cuestión es que la invité porque él me lo pidió. Pero si piensa que voy a dejar que ella haga lo que quiera y nos pase por encima, lo siento, pero eso no va a pasar. Actualización 2. Bueno, después de hacer esa publicación, hace un par de horas, mi prometido y yo fuimos a la habitación de mi padre y le dijimos que, si no quería asistir a la boda ni acompañarme al altar, entonces era libre de irse con Maddie. Pero dadas las circunstancias, ni Jake ni yo nos sentíamos inclinados a disculparnos con ella. De hecho, lo que realmente agradeceríamos sería que se marchara. Le dije que lo había pensado y que era muy obvio que Maddie había estado intentando menospreciarme todo el tiempo que había estado aquí. Todos lo habían notado. No era algo que yo me estuviera inventando, así que no había razón para que él tratara de defenderla. Nuestros amigos, un par de mis primos e incluso mis suegros coincidían en que el comportamiento de Maddie había sido muy extraño. Y lo que pasó en la cena de ensayo fue simplemente la acumulación de frustración por su actitud. Así que no puede fingir que todo fue culpa nuestra. Además, todo lo que se dijo era cierto, así que no creo que tengamos que disculparnos por nada. Si ella se hubiera callado, como cualquier invitada normal y con un mínimo de dignidad, en lugar de buscar tanta atención, nadie habría tenido que decir absolutamente nada. Así que, aunque podemos reconocer que Jake fue muy brusco, tenía sus razones, y ninguno de los dos pensamos que deba disculparse. Le dije a mi padre que realmente me habría encantado que estuviera en mi boda y que me acompañara al altar, porque ahora que mi madre ya no está, él es mi único progenitor vivo. Eso habría significado mucho para mí. Pero si cree que no quiere estar aquí, no puedo obligarlo. Así que era libre de irse. Aunque me dio mucha tristeza decirlo, conseguí expresarlo con toda la dignidad que pude. Después de escucharme, mi padre me dijo que todo lo que había dicho fue en un momento de ira, porque no quería que nadie hiriera a sus hijas. Se le notaba muy abatido y sentí que también había reflexionado sobre lo ocurrido, y probablemente había cambiado de opinión. Cuando terminamos de hablar, nos dijo a Jake y a mí que él era quien estaba equivocado, y que no deberíamos habernos disculpado por nada, porque nosotros no habíamos empezado nada la noche anterior. Simplemente estaba muy sorprendido por toda la información que salió a la luz, porque no tenía idea de nada de eso. También admitió que había notado que Maddie estaba actuando de manera muy extraña durante todo este tiempo, pero que no le había dado importancia, aunque debería haberlo hecho. En fin, lo que realmente le había molestado era que Jake le hablara de esa manera. Y me dijo que eso fue porque le salió el instinto de padre, que si alguien le hubiera hablado así a mí, él habría reaccionado de la misma forma. Pero aún así, reconoció que no era su lugar decir nada, porque no estaba al tanto de toda la situación. Así que quiso disculparse con los dos y nos dijo que sentía mucho haber arruinado las cosas antes de la boda. Sinceramente, me alegré de que él hubiera reconocido su error, y le dije que no era su culpa. Pero la persona que realmente había arruinado la boda, yo quería que se fuera, porque en realidad ni siquiera había querido invitarla, solo lo hice por él. Y aún así, ella decidió montar tanto drama de la nada. Lo mejor era que se marchara, y sé que probablemente eso lo entristecería, pero era lo que había que hacer. Fue entonces cuando nos dijo que esa misma mañana le había pedido que se fuera, y que de hecho, por eso no había hablado con nosotros en todo el día. Quería hacerlo antes para disculparse, pero había estado ocupado lidiando primero con Maddie. Había pasado toda la mañana intentando que ella se disculpara con nosotros, porque aunque la defendió la noche anterior, se dio cuenta de que en realidad todo había sido culpa de ella, y que él había reaccionado demasiado a la defensiva. Así que intentó que ella se disculpara primero. Pero como no funcionó y empezó a discutir con él, le dijo que yo era tan importante para él como ella, y que no iba a permitir que arruinara mi boda, así que tenía que marcharse. Eso provocó otra pelea de un par de horas, y cuando por fin terminó y la vio irse, estaba agotado. Afortunadamente nosotros lo buscamos, hablamos con él y pudimos arreglar las cosas antes de la boda. Actualización 3. Hola a todos. Hace aproximadamente una semana me casé con Jake, y todavía me parece surrealista decirlo, pero ocurrió. Y por suerte, después de que todo se solucionó, mi padre y yo hablamos justo antes de la ceremonia, cuando estaba a punto de acompañarme al altar y me pidió perdón por su comportamiento. Yo lo perdoné.
Además, se suponía que era el día más feliz de mi vida. No quería pensar en nada más en ese momento. Al final del día, lo que más importaba para mí era que había reconocido su error y que aunque su primera reacción fue impulsiva, luego intentó corregirse lo mejor que pudo. Sé que muchos en los comentarios dijeron que lo perdoné demasiado rápido, pero sinceramente, no podía darme el lujo de perder más tiempo dándole vueltas. Como dije al principio, era una situación urgente. Me casaba al día siguiente. No podía quedarme pensando si quería que él estuviera en la boda o no. Ya lo había reflexionado y sabía que sería incompleta sin mi padre. Así que tenía muy claro que lo quería allí, y si él estaba dispuesto a disculparse, no veía ningún motivo para no perdonarlo. Y tampoco hay que olvidar que, aunque inicialmente se puso del lado de Maddie, eso fue solo por impulso. Y no puedo quejarme, porque al final también es su hija. Sin embargo, después le pidió que se disculpara, y como no lo hizo, también le pidió que se fuera. Así que creo que realmente estaba arrepentido, y no lo decía solo por compromiso. Además, por lo que me ha contado en estos últimos días, no es como si no hubiera tenido que pagar las consecuencias. Su esposa está furiosa por lo que pasó en la boda. Ya estaba bastante molesta porque no la había invitado y lo tomó como una gran ofensa. Pero sinceramente, no sé por qué esperaba estar invitada en primer lugar. Ni ella ni su hija habían sido amables conmigo en el pasado. La mayoría de las veces actuaban como si yo no existiera cuando iba a su casa. No me hablaban, ni siquiera me miraban. Y era muy evidente que no era bienvenida allí. Ella decía que me había abierto las puertas de su hogar, pero solo eran los fines de semana. Y estoy bastante segura de que ni siquiera le gustaba que me quedara con ellos esos fines de semana. Si hubiera sido por ella, habría hecho que mi padre renunciara a la custodia por completo. Entonces, ¿por qué iba a querer yo a una persona así en mi boda? Además, a mi madre tampoco le caía bien, así que ese era otro motivo más. De todos modos, ella ya estaba bastante molesta por no haber sido invitada a la boda. Y luego, cuando se enteró por Maddie de que la habían mandado de vuelta a casa un día antes de la boda por su comportamiento, obviamente decidió de inmediato que yo era la mala de la historia y que yo era la que estaba poniendo a mi padre en su contra. Incluso el mismo día de mi boda lo llamó unas 100 veces, pero como él estaba ocupado, no tuvo tiempo de hablar con ella. Sin embargo, en los últimos días, desde que volvió a casa, ella realmente lo ha estado sacando de quicio. Y él me ha estado escribiendo casi a diario, contándome lo que pasa. En realidad me siento muy mal por él, porque todo lo que intentó fue hacer lo correcto y decir la verdad. Eso no le sentó nada bien ni a Maddie ni a su esposa. Ella insiste en que yo soy la que está tratando de romper su familia, que debería disculparme con ellas ahora mismo, y que mi padre realmente se equivocó al mandar a Maddie a casa ese día porque está muy enfadada con él. Ella incluso le dijo a su madre que no volvería a casa hasta que su padre le pidiera disculpas. Y mi padre también es bastante testarudo. Me dijo que defendió a Maddie frente a Jake, pero que eso fue lo máximo que pudo hacer, porque en la situación que se dio, ella no tenía razón. Le dijo a su esposa que estaba plantando cara y que si Maddie no podía disculparse conmigo por algo de lo que sí era culpable, tratar de menospreciarme en mi propia boda y querer llamar la atención sacando a relucir constantemente su breve affair con Jake, para luego hacerse la víctima cuando la enfrentaron por ello, entonces a él le parecía perfectamente bien que no volviera a visitarlos, porque no iba a apoyarla si estaba equivocada. Desde entonces, su esposa ha estado o bien peleando con él o bien dándole la ley del hielo, esperando que cediera, pero aún no lo ha hecho. Lo único que ha pasado es que está extremadamente harto de todas ellas. Yo le he dicho que si quiere desahogarse, puede hacerlo conmigo, porque estoy bastante segura de que lo necesita. Si no, va a terminar volviéndose loco. De todos modos, espero que puedan arreglar las cosas pronto, porque si no, esto se convertirá en otra cosa más de la que madre e hija me culparán. Actualización 4. Bueno, han pasado 3 semanas desde mi última actualización y hace un par de días mi padre vino a vivir con nosotros. Yo estaba pasando por una etapa muy complicada con su familia, simplemente por haberme apoyado en algo que en realidad fue culpa de Maddie. Ya había hablado de cómo todo esto estaba siendo provocado por su esposa y Maddie en mi última publicación, y sinceramente me daba pena cómo lo estaban tratando en su propia casa. Así que le dije que, si en algún momento sentía que necesitaba alejarse de todo eso, Jake y yo estaríamos encantados de recibirlo.
Lo habíamos hablado entre nosotros y teníamos una habitación de invitados, así que no sería un problema. Además, esta semana tendríamos más tiempo para estar juntos y hablar de ciertas cosas que antes no habíamos tenido oportunidad de discutir por estar demasiado ocupados con la boda. Ahora que todo eso había pasado, podíamos hablar de manera más relajada. Finalmente decidió aceptar nuestra oferta hace un par de días y se ha estado quedando con nosotros desde entonces. Así que aprovechamos el tiempo y hablamos de todo lo que no habíamos podido resolver antes. Fue sobre todo entre él y yo. Jake estaba allí más como observador. No entraré en todos los detalles para no aburrirlos. Solo diré que salieron a la luz muchas cosas, las pusimos sobre la mesa y las discutimos. Hablamos largo y tendido, con mucha franqueza, y las cosas salieron bien. Creo que ambos nos sentimos bastante aliviados al final. Jake y yo nos vamos de luna de miel la próxima semana, pero mi padre se va a quedar, y la verdad, es bueno porque así tendrá un espacio que necesitaba urgentemente, lejos de su familia. Probablemente lo estaban volviendo loco, y nosotros tampoco tenemos que preocuparnos por la casa. Así que es una situación de ganar-ganar. Pero para cuando volvamos, ambos coincidimos en que lo mejor sería que él regresara a su casa e intentara arreglar las cosas con su esposa y Maddie. Y realmente espero que puedan hacerlo, porque bromas aparte, han estado juntos por muchísimo tiempo, y no me gustaría que esto terminara mal. No solo porque sea mi padre, sino también en general. Sería bastante triste. En fin, ya veremos cómo se resuelven las cosas para él. Yo voy a cruzar los dedos para que todo salga bien. Y mientras tanto, Jake y yo disfrutaremos de nuestras vacaciones. Actualización 5. Hola. Hace unos días Jake y yo volvimos a casa. Mi padre ya se había ido, y él mismo nos avisó, así que dejó todo cerrado. Después de eso, no tuvimos ocasión de hablar durante un par de días, porque yo estaba ocupada con el trabajo, y él también. Pero hoy nos llamó y nos dijo que había decidido empezar terapia de pareja con su esposa, porque claramente algo iba mal, ya que incluso, aunque había vuelto con la intención de arreglar su matrimonio, terminaron discutiendo aún peor que la última vez. De hecho, incluso los días que pasó aquí, dándole espacio a ella, resultaron contraproducentes, porque ella dijo que se sentía ignorada y no escuchada, y las cosas no estaban nada bien. Y creo que la terapia matrimonial realmente les va a hacer mucho bien. Al menos ambos estaban de acuerdo en esto, que sí quieren que funcione, porque han estado juntos durante mucho tiempo. Y dejando de lado todas sus diferencias personales, todavía se aman y en eso coinciden. Personalmente creo que mientras sepan que se aman, podrán resolverlo. Y por ahora, toda la situación con Maddie ha quedado en un segundo plano para ambos. Van a centrarse únicamente en su matrimonio y en nada más. Y creo que así es como debe ser. Y si Maddie sabe lo que le conviene, va a apoyar esto. Yo solo estoy feliz de que intenten arreglar su matrimonio, porque quiero que mi padre sea feliz, y sé que él quiere lo mismo para mí, y obviamente yo estoy feliz.